vías. La excreción hepática es la vía obviamente más importante de todo proceso de biotransformación y como vamos a ver, esta biotransformación la veremos hacia el final de esta clase y será el tema más importante. Los fármacos y sus metabolitos, luego de biotransformarse, son secretados hacia la bilis y de allí salen al intestino y la parte no ionizada vuelve a absorberse y por lo tanto, si se vuelve a absorber, se empieza a conformar la llamada circulación enterohepática, lo que quiere decir que el fármaco está continuamente hasta biotransformarse por final, está constantemente dando vueltas entre el intestino y el hígado. Estos fármacos son excretados o sus metabolitos y todo fármaco que es excretado a través del hígado pasa obviamente nuevamente al intestino y de esa manera es detectado o es que puede ser detectado si no ha sido enteramente biotransformado en nuestras heces. La vía digestiva es la vía que corresponde a la luz gástrica o a la luz intestinal, donde se secretan algunos medicamentos o fármacos en forma activa, los que son reabsorbidos y también otra vez son excretados de acuerdo a los cambios de pH que tiene nuestro estómago, que tiene pH ácido, nuestro intestino delgado con pH que es alcalino y nuestro intestino grueso que tiene también cambios importantes de pH. Estos fármacos que han sido excretados o sus metabolitos pueden ser detectados, como ya hemos visto, todo lo que se entra al tubo digestivo es detectado en las heces. Las llamadas vías de excreción, está también la parte pulmonar, que es la vía más importante de la excreción de los gases y los líquidos volátiles. En general, estos se excretan a través de la perspiración. ¿Qué es la perspiración? La salida del aire que tienen nuestros pulmones, con lo que se exhala e inhala, entra el aire, pero también en el momento de exhalar salen los gases y los líquidos volátiles. A este acto de la perspiración es una de las formas de excreción a través de la vía pulmonar. Todas las vías que hemos visto hasta hace un momento son las vías llamadas vías mayores. En realidad la pulmonar podría considerarse intermedia, pero también existen vías menores, como la parte que corresponde a la piel, donde se elimina un fármaco por el sudor. Ya habíamos dicho la clase anterior, los organofosforados en general, sustancias muy liposolubles, son las que se eliminan por el sudor, la saliva y también en la leche materna, teniendo en cuenta que por estas vías se eliminan muy pocos fármacos y la eliminación por la leche, no se olviden nunca, que una madre que está dando de lactar tiene que tener mucho cuidado en el momento de la lactancia y de tomar un fármaco porque podría estarle pasando ese fármaco al niño y la cantidad que es buena para ella podría ser una cantidad exagerada, tóxica para el niño. Y cuando se hace la eliminación por la saliva, la única diferencia es que se tiene un cambio en el sabor. En general, la mayor parte de las sustancias le dan un cambio de sabor a sabor metálico, nada agradable, y por lo tanto, algunas veces el paciente deja de tomar el medicamento porque le ha cambiado el sabor que se tiene, por ejemplo, los alimentos. Vamos a ver
una parte importante que corresponde al concepto de sitios inertes de fijación y cuáles son sus consecuencias. Los sitios inertes de fijación son aquellos que aunque un fármaco se una a algún sitio de la célula o de la sustancia, a pesar de estar unido a la célula o sustancia, no produce una acción farmacológica. Esto es muy importante porque lo vamos a ver en farmacodinamia, que una vez que se une a lo que se llama biofase, en el momento de unirse un fármaco a su receptor o a otra sustancia, puede en ese momento realizarse la acción farmacológica. Sin embargo, en estos fármacos pueden competir estos fármacos con los fármacos normales, llamados los fármacos normales, los que producen una acción farmacológica, pueden competir por los sitios inertes. Por lo tanto, si alguien compite por el sitio inerte y es un fármaco activo, lo único que hace es aumentar la biodisponibilidad del fármaco desplazado, pudiendo de esa forma producirse mayor toxicidad. Entonces, el sitio inerte tiene como característica el que al competir entre dos sustancias por un sitio inerte, una de ellas se une porque tiene mayor afinidad y deja desplazado al otro que tiene menor afinidad y aumenta obviamente su biodisponibilidad produciendo mayor toxicidad. Ahora veremos cómo se producen las llamadas curvas de Gauss cuando se administran los fármacos. Y aquí las vamos a describir y posteriormente, cuando ya veamos la acción farmacológica, vamos a ver cómo las curvas tienen diferentes formas. Unas curvas que pueden llamarse en S itálica, curva que puede llamarse campana de Gauss, o pueden haber diferentes tipos de curvas lineales y de esa forma nosotros podemos matemáticamente sacar un resultado en tiempo, en cantidad, en efecto, en acción, en las diferentes características que se tiene cuando analizamos la farmacodinamia. Pero en general, un fármaco, luego de su administración, produce una curva positiva que alcanza un máximo y de acuerdo a su concentración produce una acción farmacológica. Y luego de haber llegado al máximo nivel de la acción farmacológica, va decayendo su concentración en función del tiempo gracias al proceso de biotransformación, de excreción o de depuración, formando de esta forma una curva que es conocida como curva de Gauss, característica de la farmacocinética de todo fármaco. Bien. Pasamos ahora a llevar adelante el tema de la biotransformación. Como verán, en este tema vamos a ver lo que se conoce como la farmacocinética 3, cuando se divide, normalmente la farmacocinética la dividimos en 3 o 4 capítulos importantes. Pasamos a ver ahora la que corresponde a la farmacocinética 3, que es la biotransformación. Como siempre, nosotros hablaremos de siguientes términos y conceptos. Quiere decir, vamos a ir viendo lo que se puede conceptualizar claramente.
En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es entender qué es la biotransformación. Y la biotransformación es cualquier proceso biológico que puede producir antes o después de la interacción entre el medicamento con su receptor. O sea, se puede biotransformar antes de entrar en contacto con el receptor o luego de entrar en contacto con el receptor, y antes o después va a cambiar la acción farmacológica y vamos a cambiar el efecto farmacológico, porque de esa manera es que se van a producir acciones metabólicas y no metabólicas que pueden iniciar, aumentar o terminar la acción farmacológica y o las propiedades tóxicas de un fármaco. La biotransformación se puede producir desde el momento de la absorción hasta el momento de la excreción. Obviamente no será posible, si no está absorbido, metabolizarse o biotransformarse, y el momento en que se lo ha excretado o eliminado al fármaco, no será posible realizar una biotransformación. La llamada detoxicación tiene una similitud semántica con el tema de biotransformación. En general, hablamos de detoxicación por el proceso que siempre tiene que existir de biotransformación antes de producirse la detoxicación de un fármaco. El término metabolismo, que no necesariamente es lo mismo que la biotransformación, aunque es parte del proceso de biotransformación, es un proceso alternativo que sufre un fármaco dentro de nuestro organismo, mediante el cual en muchos casos se modifican las características físico-químicas y su actividad farmacológica de un fármaco. O sea, sus características físico-químicas le permiten o no actuar, y por lo tanto se modifica también su actividad del fármaco, produciéndose de esta manera su biotransformación, que le permite a este fármaco primero activarse o también desactivarse. Le permite depurarse, realizar el proceso de biotransformación diferente o eliminarse del organismo. Este metabolismo se realiza en el retículo endoplásmico de una célula, en las mitocondrias, en el citosol, en los lisosomas y las llamadas envolturas nucleares de la membrana plasmática. Bien, ¿por qué es necesaria la biotransformación? Porque limita la acción del fármaco. Limita cuando lo va a activar o desactivar, cuando va a aumentar o disminuir sus efectos, y o van a aparecer sus efectos benéficos en un caso o en otro caso sus efectos tóxicos. Esto debido a que se cambia la estructura molecular por la biotransformación, y un fármaco, de ser benéfico, pasa a su metabolito, que es en este caso tóxico. Cuando hablamos de biotransformación, hablamos de procesos bioquímicos y se los cataloga de primera fase y de segunda fase. La primera fase convierte al fármaco original, el que se ha introducido a nuestro organismo, en una sustancia de mayor polaridad que, al introducirle un grupo funcional, principalmente por medio de la oxigenación o la oxidación, la reducción o la hidrólisis, haciendo que de esta manera sea más fácil su excreción y por lo tanto deja de actuar el fármaco porque no tiene la suficiente cantidad de receptores ocupados. Si de todos modos esta sustancia no se excretaría en su totalidad, vuelve a convertirse en un substrato endógeno, el cual por el mecanismo de segunda fase
se hace más polar y termina eliminándose. Este mecanismo de segunda fase sirve para convertir al fármaco original o el resultado de la fase 1 por medio de conjugación, proceso bioquímico, o de síntesis en otro producto de características moleculares que lo hacen diferentes y por lo tanto también le ayuda a ser más fácilmente depurable. En general, las fases 1 y 2 vuelven a un fármaco de ser lipofílico en hidrofílico para ser este fármaco eliminado. ¿Dónde ocurre la biotransformación? Aunque casi todos los tejidos que tenemos en nuestro organismo tienen la capacidad de realizar biotransformación de fármacos, el hígado es el órgano principal del proceso de metabolización. Como hemos dicho, el riñón es el principal proceso de excreción. En el hígado se realiza el principal proceso de metabolización. También se metabolizan cualquier fármaco o sustancia xenobiótica. También se metaboliza en la mucosa gastrointestinal, también se metaboliza en los pulmones, también en los riñones y en la piel. Por lo tanto, casi todos los tejidos tienen la capacidad de biotransformar un fármaco. El resto de los fármacos que no han sido metabolizados por el tubo gastrointestinal, pulmón, riñón o piel, se metabolizan en otros órganos, en órganos diferentes de nuestro organismo, pero es tan pequeña la cantidad que no tiene ninguna significación farmacológica. ¿Cuál es el concepto llamado efecto de primer paso? Este es un concepto importante, ya que muchos fármacos administrados por vía oral se absorben íntegros por el tubo digestivo y luego llegan, al absorberse, pasan hacia la parte hepática gracias al sistema portal y sufren el efecto de primer paso. ¿Qué es el efecto de primer paso? La primera biotransformación realmente importante, y esta se hace por el hígado. Al haber esa biotransformación importante, quiere decir la cantidad de ese fármaco ha disminuido, y al disminuir la cantidad del fármaco que se le ha dado con la dosis a nivel del tubo digestivo, esta dosis disminuye la cantidad del fármaco y por lo tanto disminuye su biodisponibilidad. El intestino grueso también alberga gran cantidad de microorganismos y estos microorganismos realizan también una biotransformación de los fármacos. Al realizar la biotransformación, dejan obviamente de tener la misma cantidad que había de la dosis y al haber la biotransformación disminuye su biodisponibilidad. Para que se produzcan estos procesos de biotransformación, existen funciones que son microsómicas y se combinan con las funciones que tienen que ver con los actos oxidativos, y a estos actos oxidativos se relacionan casi totalmente con las llamadas oxidasas, que son enzimas. Entonces, esta mayoría de enzimas que producen la biotransformación de los fármacos están en las membranas del retículo endoplasmático liso y son las que producen la detoxicación. La función microsómica actúa en forma combinada. Siempre va a estar la acción microsómica con la acción del sistema de las oxidasas, que son enzimas, nuevamente decimos. Para que estos procesos se lleven,
en los procesos de oxidación, deben haber en los microsomas las siguientes sustancias. Una sustancia que es reductora llamada NADPH, un citocromo P450, un citocromo P450 reductasa y debe haber el oxígeno molecular. Si no existiera oxígeno, y por eso es que no podemos vivir sin el oxígeno, no se podría realizar ningún proceso de biotransformación. Entiéndase que el ingreso de los alimentos, entiéndase que cualquier cosa que se realiza en nuestro organismo es por un proceso de biotransformación. No existiendo estas sustancias o trabajando con estas sustancias, podemos modificar las acciones farmacológicas. ¿Qué enzimas intervienen en el proceso de oxidación-reducción? En la oxidación-reducción intervienen dos enzimas microsómicas que son fundamentales. Las llamadas flavoproteínas, que es el NADPH, citocromo P450 reductasa, que se la conoce como flavoproteína. Importantísima sustancia de la biotransformación en nuestro organismo. Y las llamadas hemoproteínas, por ejemplo, la citocromo P450, que funciona como una oxidasa terminal en el final. Las hemoproteínas, como su nombre dice, estarán ubicadas a nivel del torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las enzimas y sus substratos y que son necesarios para llevar a cabo? Ya lo repetimos, el citocromo P450, el citocromo P450 reductasa, la NADPH y el oxígeno molecular. ¿Qué pasa con la inducción y la inhibición enzimática? Si nosotros hacemos inducción, significa hacer que actúe, e inhibición, que termine su acción. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas inducción e inhibición enzimática? Cuando nosotros hacemos la inducción, se acelera el metabolismo o también puede disminuir la acción farmacológica del inductor y el fármaco que se administra con él. O sea, la sustancia hace que modifique la acción del fármaco, ya sea acelerándose en general o disminuyéndose. También se ha visto que la inducción enzimática puede exacerbar la toxicidad tisular mediada por los fármacos. O sea, que este fármaco, gracias a estos procesos de inducción, pueden hacer que se vuelvan más tóxicos porque cuando ingresaron no eran tóxicos y se vuelven más tóxicos por los procesos de inducción. La llamada inhibición enzimática logra competir con las enzimas que son especialmente la citocromo oxidasa, y al bloquearla la citocromo oxidasa no se produce la biotransformación. Y si no se produce la biotransformación del fármaco, generalmente a anularle su acción, aumenta su actividad de algunos fármacos. Las reacciones y las influencias de la dieta que tiene en la llamada fase 2. Existen muchos medicamentos que ingresan activos a nuestro organismo. Se biotransforman en la llamada fase 2 y estos son procesos bioquímicos de conjugación donde la dieta juega un papel muy importante regulando la conjugación. Es por esto que tienes que tomar el medicamento de acuerdo a la indicación que tiene antes de las comidas, después de las comidas, antes de las comidas, en 1 hora, en media hora, en 2 horas o después de las comidas en un tiempo X. Quiere decir que el alimento también influye en el proceso de biotransformación y puede disminuir
la actividad del fármaco o también en algún caso puede aumentarla. Se sabe actualmente que en algunas conjugaciones son responsables de ir y atacar al hígado porque algunos fármacos van a producir alteraciones funcionales en la biotransformación y van a producir hepatotoxicidad. Van a ir a destruir células del hígado y por lo tanto disminuir su capacidad del hígado en el proceso de intoxicación de este. ¿Cuál es la importancia clínica del metabolismo de los fármacos? Los medicamentos al ingresar en nuestro organismo tienen diferentes características, las que pueden ser cambiadas por los procesos metabólicos, como pasar de activo a inactivo, de inactivo a activo, de poco tóxico a más tóxico, y también puede convertirse en un metabolito de mayor actividad farmacológica. ¿A qué le estamos llamando el metabolito? Al producto de la acción de nuestro organismo, de nuestro hígado sobre un fármaco y a este lo cambia en su estructura química y al cambio de la estructura química del fármaco lo llamamos metabolito. Y este metabolito puede producir muy diferentes acciones farmacológicas y por lo tanto también efectos. ¿Cuáles son los factores que retrasan el metabolismo de los fármacos? Primero, su vía de ingreso. No es lo mismo que ingrese por la vía oral a que ingrese por la vía endovenosa, a que ingrese por la vía dérmica o que ingrese por la vía intraarticular. Cada uno de ellos permitirá una mayor cantidad de fármaco que pueda haberse absorbido y entrar en contacto a través de la distribución del fármaco, entrará en contacto con el órgano blanco, con la diana y de esa manera producir su acción. Pero también el fármaco no solo tiene que ver con la vía de ingreso, su actividad, sino también con la fijación a las proteínas. Cuando un fármaco se fija a cualquier lugar, quiere decir en la membrana, en la parte citoplasmática, en el núcleo, o se fija a las proteínas plasmáticas, no puede actuar ni tampoco puede ser depurado. Concepto fundamental. Un fármaco unido a cualquier lugar, aún unido al receptor, no puede ser depurado. Explicará, dice, las diferencias individuales que influyen en la biotransformación. Obviamente, hoy día se conoce como farmacogenómica y un tema muy importante que lamentablemente no lo vemos en nuestra farmacología. Esta farmacogenómica tiene que ver con los factores genéticos que tenemos nosotros mismos y que alteran la velocidad del metabolismo, la biotransformación, y se transmiten por genes que tienen características autosómicas recesivas. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un código genético que hace que el fármaco sea más biotransformado, más rápidamente, más lentamente y por lo tanto tiene total actividad diferenciada del otro individuo. Otros factores pueden ser los llamados factores ambientales, donde están los cianobióticos, quiere decir otras sustancias que se juntan con nuestros fármacos, que compiten por el receptor, que ayudan en la biotransformación, que desencadenan o inducen a procesos de oxidación, de biotransformación. Y con el hábito, por ejemplo, de fumar, o los trabajadores que se exponen a sustancias inductoras, que pueden ser, por ejemplo, el plomo, por ejemplo, los organofosforados y demás, van a cambiar estos factores ambientales,
van a modificar la actividad de biotransformación de nuestro organismo. Estas diferencias dificultan la dosificación y limitan los efectos terapéuticos. Uno tiene que darse cuenta, y hoy día se estudia genéticamente a un individuo cuando le damos un fármaco y este fármaco no produce los efectos de una población en general. Se lo estudia y se ve qué característica genética tiene para ver qué otro fármaco podría reemplazar para tener la acción farmacológica que estábamos necesitando. La interacción de fármaco-fármaco durante el proceso metabólico es uno de los problemas, y por eso esas recetas que tienen un sinfín de fármacos y le dan fármaco al paciente para la caspa, la nostalgia, su uñero y además su enfermedad, es uno de los conflictos más serios de la administración farmacológica y de lo que le llamamos terapéutica razonada. Fármacos que entran juntos pueden producir alteraciones en sus metabolitos y por lo tanto en sus efectos farmacológicos, y es muy importante conocer la interacción de estos fármacos. ¿Cuál es la relación entre el fármaco y el compuesto endógeno? Quiere decir, nosotros producimos adrenalina y viene un fármaco y bloquea el receptor de la adrenalina. En ese momento se está llamando que el compuesto endógeno, la adrenalina, la tirotoxina, la tiroglobulina y así, cualquier sustancia que nuestro organismo produce puede también alterar la actividad de un fármaco, porque estos fármacos compiten generalmente por el mismo sustrato endógeno y el fármaco reacciona con mayor rapidez y se puede depletar, quiere decir, puede disminuir rápidamente su cantidad o puede hacer que se disminuya rápidamente la cantidad de los sustratos endógenos, y esta, si es una forma eficaz, puede alterar el metabolismo del fármaco y por lo tanto reacciona el organismo con mayor lentitud y por lo tanto la acción farmacológica es menor o aparece tardíamente. ¿Cómo afectan las enfermedades sobre la parte de la biotransformación? Diferentes enfermedades, como obviamente las enfermedades hepáticas, cardíacas, porque el flujo sanguíneo está disminuido, pulmonares, tiroideas, la diabetes, el envenenamiento. Muchos envenenamientos son por procesos de biotransformación alterados. Alteran de forma importante el metabolismo de los fármacos, produciendo efectos adversos muchas veces impredecibles por la farmacogenómica, y especialmente en pacientes, hay que tener mucho cuidado, en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Y por último, ¿cómo afecta el metabolismo de los fármacos los productos tóxicos? Lamentablemente, cada día, cada vez existen más pruebas sobre que el metabolismo de los fármacos y otras sustancias químicas extrañas a nuestro organismo no siempre realizan un proceso bioquímico inocuo, quiere decir, sin actividad, sin consecuencias. Solo sirve para detoxicar y eliminar los compuestos del organismo, sino que a la vez pueden producir reacciones tóxicas en varios órganos que a veces son inaparentes, no las podemos detectar, haciéndose visibles solo cuando saturan o agotan los mecanismos alternativos de detoxicación de los metabolitos. Bien, son exactamente las 8:05 en respeto a que tienen otras clases o otras actividades programadas, lamentablemente. Aquí terminamos este tema y para el día de mañana concluiremos farmacocinética con la parte 4 de la farmacocinética y veremos un resumen, haremos un resumen a través de mapas conceptuales que nos mostrarán que el mostrar una diapositiva es tan bueno, pero quizás un mapa conceptual es 1000 veces mejor
en los procesos educativos. Muchas gracias y mañana les recuerdo que también responderemos a las preguntas que ustedes tengan respecto a esta parte de la farmacología llamada farmacocinética.